Aprovechando la ventana de reflexión que ofrece la jornada Mujer Lanbide Heziketa, etorkizuneko ikuspegia sobre las tendencias en materia de empleo y contratación, queremos conocer la visión de mujeres que se han formado, se están formando y forman en ciclos de carácter tecnológico e industrial de la formación profesional de Vizcaya. En primer lugar, agradeceros a todas, ¿no?, que estéis aquí y por trasladaros, pues vuestra visión. Para empezar, me gustaría que nos hicierais una fotografía sobre la presencia de la mujer en los ciclos formativos de carácter tecnológico e industrial. Agurtzane, ¿cuál es el porcentaje de mujeres que hay en tus clases y en otros ciclos industriales del Centro de Formación Profesional Repelega? Pues yo, por ejemplo, doy clases en un grado medio de instalaciones caloríficas y no tenemos ninguna mujer, ni ha habido en el centro mujeres matriculadas en este grado. En mi departamento, que es relacionado a instalaciones y mantenimiento, en el grado superior sí que el año pasado hubo una mujer que estuvo haciendo el grado, pero realmente no es un ámbito en el que se matriculen mujeres. Pues cuando yo hice el grado superior estábamos 3 chicas en el aula. Yo creo que nos diferenciaba de los chicos el que yo creo que nosotras íbamos un poco analfabetas en el terreno industrial, ¿no? Porque pues por educación o por el tipo de juegos a lo que jugamos de pequeñas no estamos familiarizadas con este mundo. Entonces yo creo que nos distinguía de ellos eso y creo que es el miedo que tienen hoy en día las mujeres a estar en ese tipo de ramas. El hecho de que haya esa diferencia al entrar, con esfuerzo, con trabajo y con ganas, vamos, estamos a la par de ellos, se puede superar, vaya. Pues yo soy la única chica de clase, seremos aproximadamente 20 alumnos y soy la única mujer. Pues en mi caso de 24 somos como 4 chicas, justo en mi grado se imparte en inglés y en castellano también, y en la clase de castellano igual hay 2 chicas más. Pero no, sí, en general de 6 chicas para abajo suele haber. ¿Por qué creéis que sucede esto? ¿Creéis que es cuestión de prejuicios o es cuestión de desconocimiento sobre lo que hoy en día es el sector tecnológico industrial? ¿Nos falta información? Yo creo que sí, que falta información. Creo también que desde igual la orientación en la ESO o en bachiller, creo que la orientación es distinta a los chicos y a las chicas. ¿En qué es diferente? En los oficios y en los grados, ¿no?, que se les ofrece a cada uno. Sí, normalmente las mujeres van más por enseñanza o sanidad, sí, marketing, social, y los hombres más por ingenierías o cosas de ciencias. Bueno, es que se sigue pensando que hay oficios de hombres y oficios de mujeres. Parece que en la época en la que estamos se siga pensando así. O sea, yo pensaba que algo habría cambiado y me sorprende mucho que sigamos igual siguiendo así, ¿no? Este trabajo es de mujer. ¿Por qué? ¿Y por qué no puede cambiar? Muy interiorizado. El curso pasado yo estuve en una escuela de adultos y estaba con chicas también 20 años o así, ¿no?, que empiezan a decidir también qué quieren hacer y ni se planteaban el hacer este tipo de grados. Yo creo que hay un prejuicio también con lo que es el mundo masculinizado, ¿no?, que todavía la gente se piensa, y existen esas empresas pesadas en las que hace falta fuerza, está todo sucio, grasa, eso existe, ¿no? Pero yo creo que cada vez las empresas tienden a que se tenga que hacer menos esfuerzo, pero no solamente las mujeres, o sea, hombres y mujeres están poniendo medios para que no haya que desarrollar el trabajo a base de fuerza bruta, ¿no? Y bueno, y la información yo creo que es primordial. O sea, desde la ESO, desde cuando están empezando o quieren elegir ya, ¿no? A los chavales y a los padres también les falta información, que al final somos los que apoyamos o los orientamos para que vayan por un sitio u otro. Yo creo que tenemos todavía muchos prejuicios. También la FP se ve como una formación de segunda categoría, ¿no?, con respecto a las carreras universitarias, y yo creo que la formación, venga de donde venga, tiene que estar a la par. ¿Habéis vivido estos prejuicios en vuestro entorno, amistades, en el centro, antes de escoger? Yo ahora en clase, que soy la única chica, y, o sea, me siento muy bien, muy a gusto y súper apoyada. Tal vez los que fuera de mi clase, igual alguna mirada como de sorpresa, ¿no? O así que notas, pero la verdad que muy bien. Pero sí, en mi alrededor, cuando lo comento, pues que me he puesto a estudiar, es como, ¿qué haces, no? ¿Cómo así? O se sorprende mucho. En mi caso es más por no haber ido a la universidad
A la mayoría de mis amigos les ha pasado lo mismo que a mí, que por nota de corte no han podido ir a la universidad que querían o lo que sea y han tenido que coger un grado superior. Y bueno, la mayoría estamos muy contentos, pero sí es verdad que te pones a mirar a estos alumnos o amigos de clase que sí han conseguido la universidad y te quedas como, pues no es lo mismo, pero no sé. Hay muchos en mi grado que están felices en el grado y han pasado por la universidad primero y están mucho mejor aquí. Así que eso que no me he perdido, pienso. ¿Creéis que las mujeres que eligen esta vía lo hacen por vocación o porque creen que en estos ciclos se les ofrece una mayor posibilidad de insertarse en el mercado laboral? En mi caso, por un profesor de informática que en los años cuando lo tuve yo estaba más centrada en que me gustaba grabar vídeos con mis amigos y igual me iba por audiovisuales y al final elegí informática porque su clase era como mi desestresante de la semana y me gustaba mucho. Como he comentado antes que estuve en una escuela de adultos, pues gracias a mi orientadora me ofreció todos los grados que podía hacer y bueno, me comentó también que había trabajo y que podía estar muy bien aquí y la verdad que me animé. Pero sobre todo gracias a la orientadora. Bueno, pues me encontré un poco en el aula dos grupos de edades, ¿no? Una, las que por edad, pues como ella, les corresponde estar en ese curso, ¿no? Y que yo creo que lo hacen porque les gusta y deciden ir por esa rama. Y luego está el otro grupo de edades en el que yo me incluyo, que ya somos más adultos, y vas buscando un poco la salida laboral. Descubres que estamos en Euskadi, hay un tejido industrial pues, potente y que por ahí tenemos salida laboral y es lo que yo creo que nos mueve a hacer un ciclo de este tipo. Los centros de formación profesional tenéis un contacto muy estrecho con las empresas. ¿Hay demanda de profesionales en el sector? ¿Percibís que haya preocupación por falta de mujeres, en este caso en tu sector, en los ámbitos STEAM? Nosotros realmente podemos decir que prácticamente los que salen de nuestro grado medio no tienen paro, tienen trabajo, están casi colocados todos según acaban. Y hay mucha demanda, nos llaman empresas para que hagan incluso las prácticas allí y realmente no piden que sean hombres o mujeres, realmente piden profesionales. ¿Y por qué creéis que puede producirse este desequilibrio entre la necesidad de la empresa y lo que verdaderamente escogen las y los jóvenes actualmente para estudiar? Estamos comentando reiteradamente, ¿no?, la falta de información, el desconocimiento de lo que ofrecen estos ciclos. Que realmente yo creo que cuando estás en estas edades, ¿no?, y empiezas, buscas vocación, ¿no? Pero esta vocación está muy sesgada porque no tienes todo el abanico de posibilidades abierto, no te informan de realmente qué otras opciones tienes, ¿no? Porque igual dentro de tus gustos cabrían otras que ni siquiera te has planteado, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante, pues lo que decías tú, ir a los centros y no llegarlo al final, ¿no?, cuando van a tomar la decisión, sino hacer un trabajo durante bastante tiempo, ¿no?, para que se conozcan este tipo de especialidades y que son abiertas a todos. Y Chaso, cuando te insertas en una empresa del sector industrial, ¿qué te encuentras? Pues muy pocas mujeres. Pues yo después de terminar el ciclo he pasado por 2 empresas. Una de ellas pertenece a ese grupo de empresa pesada, ¿no?, de industria pesada que comentábamos antes, ¿no?, de máquinas grandes, peso, tal. Y ahí lo cierto es que sí me encontré bastantes prejuicios. Una mujer que entra a mantenimiento, comentarios un poco desagradables, a pesar de estar solamente de prácticas, ¿no?, pero me encontré eso. Y luego en la empresa donde estoy, pues es un perfil también de gente más joven, si quieres, y donde entré muy a gusto, muy bien acogida y pudiendo desarrollar el mismo trabajo que mis compañeros con sus dificultades y con su buen hacer, vaya. O sea, que tengo un poco las dos visiones. No sé cuál será la más extendida, espero que la segunda. ¿Y qué perspectivas profesionales creéis que os puede ofrecer una titulación de formación profesional en este ámbito? Sí, es algo que comentas en los primeros días de clase, te preguntan los profesores, como ¿por qué has cogido esto?, tal. Y la mayoría sí, es verdad que muchos le decimos ¿por qué no me ha dado la nota? O porque no sabía qué hacer. Nos lo explican de que muchas veces contratan antes a los que son de la formación profesional porque los 2 años o los años que hayas estado haciéndolo literalmente te han preparado exactamente para el ámbito laboral. Yo creo que estamos viviendo ahora un momento en el que hay trabajo y está muy, muy bien valorado el grado medio y grado superior.
¿Qué creéis que nos falta por hacer a las administraciones y agentes sociales para romper esta brecha de género? Pues yo sí que percibo entre el sector masculino que pues con todas estas ayudas pues para captar en la industria a estas mujeres, sí que percibo en los hombres como que, claro, es que le cogen porque es mujer. Desde el primer momento que entras en la empresa, tú vas a quedar aquí, eres mujer, tal, ¿no? Y yo sí quiero recalcar, porque espero desde luego que así sea, que aunque nos abran esa puerta para que también podamos entrar, que lo que luego se valore no es que seas hombre o mujer y que por eso te cogen, sino porque te han dejado demostrar lo que puedes hacer y lo que vales, y esa ha sido la razón por la que te han contratado, no porque seas mujer. Que luego hay que demostrar, no es por ser mujer. Hombre, pero sí que es cierto que hacen falta igual ese tipo de motivación a las empresas, ¿no? Pues igual que tengan algún tipo de ayuda por contratar a mujeres para hacer un poco de igualdad dentro de las empresas. Me he encontrado el comentario de sí, claro, es que nos viene una mujer y tengo que montar una caseta de vestuario más. Que no lo vean como un inconveniente, sino que digan, qué bien que tengo una mujer en la obra, ¿no? Por lo que nos hemos ganado nosotras, porque al final lo tenemos que trabajar y demostrar incluso más, ese es el problema, ¿no? Hay veces que tienes que demostrar 2 veces que vales, ¿no? Para que te tengan en cuenta, pero sí que tenemos que abrir esa brecha de alguna forma. Yo creo que ahí igual sí que hay que fomentar a las empresas para que se abra esta contratación a mujeres, y eso, si hay una demanda, pues entiendo que las mujeres estarán más motivadas para apuntarse en este tipo de grados. O en el caso de los grados, igual quitar ese prejuicio de preferir la universidad a algunos grados, pues a veces solo necesitas el esto del grado que te va a preparar específicamente para lo que te van a preguntar, para lo que vas a necesitar hacer ahí. Igual, en el caso de lo mío, en la informática, igual nos enseñan con un idioma y luego en la empresa te enseñan otra cosa, pero aún así tienes la base y sabes, estás preparado para lo que te van a plantear. A veces no quieres coger el grado por el prejuicio de qué me van a decir porque soy de una FP y no en la universidad, como quieren mis padres, lo que sea, que no piensen en eso, que es a lo que tú te quieres dedicar y es a lo que tú vas a estar más contento con él. Todas las profesiones tienen un valor, sean de FP, sean universitarias, o sea, y son necesarias. Y si te gusta, tendríamos que darnos igual si viene por una vía universitaria o por una vía FP. ¿Qué le diríais a una chica que ahora está pensando qué estudiar? Pues yo le diría que no se pusiera límites, que se informara y que fuera a todas las jornadas de puertas abiertas que pudiera. Para mí, por ejemplo, venir aquí a este instituto a la jornada de puertas abiertas, hablar con los profesores, ir al taller, es que me ayudó a tomar la decisión. Me gusta, me siento a gusto, los profesores son muy majos, o sea, y ese pequeño empujón para tomar la decisión. Sí, es verdad que ahí te dan toda la información, hablar con los profesores ayuda. Uno de mis profesores fue uno de los que me dio las puertas abiertas y le ayuda un montón porque te dicen exactamente lo que vas a hacer, o por lo menos si tú tenías una vaga idea, te la resuelven, te resuelven las dudas que podrías tener en el momento y te lo aclaran todo. Yo subrayo totalmente lo que ha dicho ella, que sobre todo que no se pongan ningún límite. Tampoco se trata de que ahora todas tengan que hacer formación profesional, ¿no? Que no se pongan límite, que se informen de todo, y seguro que hay algo en lo que encajan y va con su perfil, pero que se olviden de prejuicios y que aquello que se propongan, que lo luchen, lo peleen, y que seguro que lo van a conseguir y van a estar muy a gusto, pero que no se pongan barreras, que bastantes barreras nos pone ya la sociedad como para uno mismo ponerse límites. Pensando que es pues, una chica de 20 años sentirse sola en clase, fácil no es. Yo creo que hay que acompañarla y que se sienta apoyada, porque bueno, al final te puedes sentir un poco fuera de lugar. Es que la edad es importante, no es lo mismo lo que piensas igual con 17 años que cuando tomas esta decisión con unos cuantos años más, que igual vas más a la practicidad, ¿no? Lo que decíamos más antes. Práctico. Que en principio igual piensas en vocación y luego dices, no, yo quiero una profesión con futuro y profesiones con futuro, las STEAM, está claro. Sí, ya has visto un poquito también, ¿no? El mundo laboral, sí, y ya tienes experiencia y ya tienes más claro también lo que quieres. Pero sí impresiona un poquito, ¿no? El primer día o así, a mí me impresionó un poquito. Sí me sentí un poquito como fuera de lugar. Ya sabía qué podía pasar y venía preparada. Pero bueno, luego ya pasados esos primeros días
muy bien. Y también por eso, porque me siento muy apoyada en el instituto, con el profesorado y los compañeros mismos. Pues nada, ¿algo más que queráis añadir? No va a ser fácil. Cuando vas a una empresa en la que igual eres la primera mujer que entra, ¿no? Las miradas, lo que decías tú, ¿no? Los comentarios igual que te pueden hacer, estás porque eres mujer, pues no será fácil, pero tenemos que abrir esa brecha. Yo animaría también, antes que hemos hablado de las chicas que están decidiendo ahora, también de mujeres que quieran dar, como me ha pasado a mí, ¿no? Que quieran dar una vuelta a su vida laboral y que... Pues yo creo que la edad al que te va a contratar le da una seguridad de que pues tienes una madurez, sabes a lo que vas, si estás ahí es porque vas a pelear por quedarte y por dar lo mejor de ti, y yo creo que aunque pensemos en un principio que es un punto en contra, pues creo que, en mi caso, creo que me benefició. Quisiera agradeceros a todas vuestro tiempo, Nerea, Olaia, Itxaso, Agurtzane. Ha sido un verdadero placer teneros a las 4 hoy aquí, en la mesa redonda. Y bueno, recordar a todas las personas que se va a tener este vídeo de la mesa redonda, así como píldoras informativas, en la página web de Ikaslan Bizkaia. Mila esker.